Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de Aprende IT y en este vídeo vamos a tratar sobre buenas prácticas construyendo imágenes con Docker Files. En primer lugar, hablar de que el orden de los elementos que colocamos en el Dockerfile importa y mucho. En los Dockerfiles, cuando tú colocas una etiqueta de copy o de add, por ejemplo, y luego tienes que ejecutar un fichero, o bien tratar ese fichero o tener un directorio que has metido dentro de la imagen, todas las acciones que hagas después de haber añadido esos ficheros están contemplando que ya tienes esos ficheros en la imagen. Por lo tanto, en ese caso necesitaríamos tener bien ordenados todos los comandos que tengamos en el Dockerfile para evitar que haya problemas. Como puede pasar cuando estás contemplando que tengas cierta dependencia instalada y continúes el proceso de la creación de la imagen o ciertas cosas similares. Es decir, siempre hay que tener muy en cuenta el orden en el cual se ponen las etiquetas dentro del Dockerfile. Bueno, y en segundo lugar, tenemos otro punto bastante importante y es que hay que aligerar la imagen borrando ficheros. Es decir, siempre que subamos contenido a esta imagen, por ejemplo, un fichero tarjez o un fichero zip, algo que tengamos que descomprimir dentro de esta imagen, eh, una buena práctica es luego, si no vamos a tratar más el fichero tarjez o zip o el comprimido del que hayamos sacado todos los demás ficheros y solo vamos a utilizar los ficheros que hemos descomprimido, pues borramos el fichero comprimido. Al igual que si tenemos otros ficheros que vamos a utilizar durante el proceso de instalación y luego más adelante no se va a utilizar, pues esto se borra para evitar ocupar espacio en disco y en memoria con la imagen. El siguiente punto también hay que tenerlo bastante en cuenta y es que hay que reducir el número de ficheros que introducimos dentro de la imagen. Por ejemplo, hay que intentar evitar instalar dependencias y librerías que no vamos a utilizar para la aplicación, o sea, con la aplicación, perdón. Por ejemplo, si vamos a meter todo lo relacionado con una ejecución de un servidor web dentro de una aplicación web y necesitamos un servidor web dentro de la imagen, no instalemos paquetes de OpenSSH o paquetes de compilación que no necesitamos porque están ocupando espacio dentro de la imagen y además estamos introduciendo binarios que no necesitamos y que en futuras imágenes tendremos que actualizar y tendremos que mantener. Y eso puede crear problemas de seguridad y otros muchos problemas. Bueno, y relacionado con esto va el siguiente punto y es evitar incluir ficheros que no debemos incluir, por ejemplo, ficheros con passwords o configuraciones personales, y para esto podemos utilizar Docker Ignore. Docker Ignore es muy similar al Git Ignore y, y realmente es muy sencillo de meter, eh, de excluir ciertos ficheros que tengamos en el directorio de compilación de la imagen, eh, introduciendo muy pocas líneas dentro del fichero Docker Ignore. Como decía, es muy similar a un fichero Git Ignore. El siguiente punto trata sobre las imágenes bases y lo importante es utilizar versiones concretas siempre, y al igual que en las dependencias. Hay que utilizar siempre versiones concretas, no especificar una imagen y decir que utilice la versión latest, la última versión que haya, porque esto puede variar.
y podemos encontrarnos que estamos generando una imagen y al cambiar la release de la imagen base, no nos funciona algo, o no se instala algo o nos falla algo. Al igual que con las dependencias. Puede actualizarse algo en una dependencia y como ya no es una versión que has tenido contemplada durante la creación de la imagen y las pruebas de la imagen que has generado con el Dockerfile, pues empiezas a encontrarte fallos muy difíciles de localizar. También es importante utilizar la imagen base correcta. Siempre deben ser o bien lo más pequeñas posible o en el caso de que no se pueda porque necesitemos una imagen específica, por ejemplo Ubuntu 20 o en Jeans o alguna imagen concreta, como decía, pues utilizamos esa imagen, pero aligerándola lo máximo posible y no poniendo, como hemos dicho antes, librerías innecesarias. En el caso de no requerir una imagen en concreto, pues podríamos utilizar Linux Alpine o VisiBox o similares que son imágenes muy, muy pequeñas y casi no ocupan nada en disco y en memoria. Una cosa que se me olvidaba respecto a esto es siempre utilizar, o siempre que se pueda, utilizar imágenes oficiales para evitar malware dentro de las imágenes. Hay casos que en repositorios de imágenes se han metido malware dentro de las imágenes y al hacer imágenes hijas se ha incluido este malware y es un problema, puede ser un problema grave. Y por último, reutilizar imágenes para todas las imágenes que vayamos a crear. Es decir, si estamos utilizando Linux Alpine en todas nuestras imágenes, pues utilizamos Linux Alpine. Pero si estamos utilizando, por ejemplo, volvemos a decir, Ubuntu 20 como imagen base, eh, aunque tengamos 10 Ubuntu 20, nos va a ocupar menos utilizar esta imagen base de Ubuntu 20 que utilizar una nueva imagen Linux Alpine o otra, por muy pequeña que sea, porque al final ya tienes que descargar esta imagen. Y esto, por supuesto, es válido solo cuando tengamos corriendo estas imágenes dentro del mismo host. Al final, si en ese host no tenemos corriendo, como decía, imágenes Ubuntu 20, pues lo mejor es irnos a la imagen más pequeña posible. Y bueno, esto sería un poco todo a tener en cuenta dentro de las buenas prácticas a la hora de crear imágenes con Dockerfile. Espero que os haya gustado y bueno, os dejo algo más de información en los comentarios. Un saludo.